Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Era de los 70. Allí todo el mundo caía a comer o a degustar una bandera a partir de las 10, 11 de la noche. Esa fue la tradicional bandera. Ahora hay banderas y de todo gusto y para todos los bolsillos también, ¿eh? Bueno, y en todo el país es un plato popular guayaquileño, sí, que se ha popularizado en todo el Ecuador. Definitivamente. Estamos con la presencia del doctor en Relaciones Internacionales, Adrián Bonilla, y él es actualmente el subsecretario de Educación Superior. Hay temas importantes porque ya se habla de darle un nuevo giro a Yashay, uno de los temas importantes también, pero dentro del campo de la educación superior, ahora ya los estudiantes quienes ya han terminado el bachillerato podrán ingresar a la universidad a través de un sistema online. Cupos a través del sistema online. Cuéntenos cómo está esta alternativa para los estudiantes. Sí, el proceso para ingresar a la universidad pública tiene que ver primero con la posibilidad de que los muchachos y las chicas abran una cuenta en una página web que se llama Ser Bachiller. Uh-huh. A lo largo de todo el proceso de inscripción, ellos van a ingresar a esa página. Es importante decir que en estos momentos nosotros en el sistema total de educación superior, que incluye las universidades públicas y las universidades particulares, tenemos alrededor de 128,000 cupos nuevos, pero los postulantes son muchos más. De esa cantidad, 90,000 aproximadamente, 89,000 y un poco más, se ofrecen en las universidades públicas. Las universidades particulares tienen sus propios sistemas de admisión, pero para ingresar a la universidad pública lo que se hace es tomar en cuenta básicamente la nota que los chicos obtienen en el examen Ser Bachiller. Este es un examen sobre todo sobre competencias de razonamiento, lenguaje, matemáticas, más que contenidos, que se toma cuando terminan el bachillerato y sirve para dos propósitos. Uno de ellos es graduarse como bachilleres y el otro tener un puntaje que les permite postular a las universidades públicas. El número de cupos depende de las universidades, no depende del gobierno, depende de cuántos profesores tengan, de cuántas aulas tengan, de cuál sea la capacidad de las universidades. Y en la postulación, los muchachos, las chicas, lo que hacen es escoger 5 opciones. Y una vez que están en la página web, abren una cuenta. Cuando llega la fecha de postulación tienen 5 opciones. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere estudiar medicina, puede escoger 5 carreras de medicina, empezando por la que más le interesa y terminando por la que menos le interesa, una en Loja, otra en Guayaquil, otra en Quito, otra más en Guayaquil, en fin. Son 5 opciones. El sistema funciona corriendo una serie de algoritmos, ¿sí? Y les otorga o no les otorga cupos. Por ejemplo, en esta última postulación, la universidad que tuvo más postulaciones para medicina, de hecho la que más postulaciones tuvo en todo el país, es la Universidad Central del Ecuador. Ahí se abrieron 310 cupos para medicina, pero postularon cerca de 3,000 estudiantes. Entonces, habiendo postulado más de 3,000 estudiantes, el sistema informático lo que hace es otorgar un cupo a aquellos que tienen el mayor puntaje. Esto por una parte, y por otra parte hay una cuota que es cercana al 30% que se distribuye también automáticamente a las personas que tienen necesidades especiales, que tienen algún tipo de discapacidad, que vienen de poblaciones históricamente discriminadas. Esto se llama política de acción afirmativa. Doctor, ¿se ha podido superar ese problema que existió en primer momento de que un estudiante que tenía domicilio en Guayaquil, por ejemplo, tenía que ir a una universidad en la provincia de Tungurahua? A ver, lo que ocurría es en realidad que los chicos postulaban, ¿sí? Pero en el pasado lo que teníamos es que podían casi postular infinitamente, ¿sí? Ahora se redujo a 5 opciones y hay mucho mejor información, creería yo, para los muchachos
son ellos quienes escogen a dónde van y ellos ponen 5 opciones. Y claro, podría ser que haya chicos que en la quinta, en la cuarta opción hayan puesto una universidad de provincia por no aplicar con conocimiento, responsablemente, o a veces por confusión, y el sistema les entrega pues una de las 5 postulaciones. Entonces, ha habido una campaña sostenida de información para que apliquen con responsabilidad, para que apliquen con vocación a carreras que realmente les guste y a universidades donde tienen posibilidades. Por eso es que se ha sacado, que del gobierno de CENESID se ha sacado publicaciones en los periódicos y en la página web. Ahora hay mucho acceso a internet, sobre todo de los muchachos que se están graduando, que manejan perfectamente bien estos sistemas, en donde ha ido el puntaje histórico de las universidades. Sin embargo, para que sepan dónde tienen más oportunidades, conociendo su propia nota en el examen. Sin embargo, en este semestre particularmente, la nota ha subido mucho porque tenemos mejores estudiantes y ha habido también cursos de nivelación organizados por el Estado que les permiten a los estudiantes tener mejor nota. Si estábamos hablando, por ejemplo, de medicina de la central, el promedio de entrada a medicina de la central ahora es, imagínense, 982 sobre 100, sobre 1000. Entonces es un promedio altísimo. Van a tener probablemente en esa universidad y en otras del país la mejor promoción que jamás hayan tenido de estudiantes preparados. Doctor Bonilla, una de las situaciones importantes que ha mencionado el presidente de la República es nuevamente aperturar institutos, pero existía una problemática en este aspecto porque a través del CENESID estas tecnologías no estaban registradas, estos títulos como tecnólogos. Se ha hecho a lo mejor un alcance para que las personas que ingresen a institutos tengan un diplomado o tengan una mención honorífica que registre dentro del CENESID. A ver, lo que nosotros sí hemos tenido, creo que hay que reconocerlo, es que como consecuencia de la ley superior que está en vigencia, de educación superior que está en vigencia, sí ha habido una erosión importante de la educación técnica y tecnológica. Esto estamos tratando de corregir. Hay una propuesta de ley que es consensuada con prácticamente todas las universidades del país, las autoridades del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, para que se cree un subsistema de educación superior técnico y tecnológico en la próxima ley que pueda brindar educación técnica y tecnológica de tercer nivel, o sea, equivalente a la educación universitaria, pero con carácter profundamente profesionalizante, vinculada a las necesidades de la producción. En estos momentos sí hay educación técnica y tecnológica y sí funciona, y tenemos más oferta que la que hemos tenido en los últimos años y se ha fortalecido, pero es necesario que, dando una salida a esta necesidad de educación superior que tenga el país, de avanzar un poco más y tener efectivamente una oferta fuerte en educación técnica y tecnológica. Los planes son construir a lo largo de todo el país 44 institutos tecnológicos que tendrán el carácter de universitarios, en donde tendremos este tipo de educación técnica que eventualmente puede pasar al 4º nivel, lo que en las universidades se llama posgrado, para tener una retroalimentación que permita, por ejemplo, formar profesores. Entonces, si nosotros estamos hablando de ciudades de la costa, por ejemplo Manta, ahí vamos a tener, por ejemplo, tecnologías de acuacultura que preparan directamente a las personas para ingresar en forma inmediata a la producción, porque ahora para hacer eso tienen que seguir una licenciatura de biología marina. Sí, claro. No es lo mismo, de repente los tecnólogos superiores en acuacultura van a tener más oportunidades de trabajo que los biólogos marinos. 6:50 en Ecuador continental. Ustedes están escuchando Radio Huancavilca 830 MLH, grande la información, dialogando aquí en los estudios con el señor sociólogo y también doctor en materia internacional, Relaciones internacionales. en relaciones internacionales, pero básicamente también, ¿no?,
comunicador, analista, columnista y catedrático. Ya nos jubilamos de catedrático. No, don Clever, yo sigo siendo profesor de Flaxo, Ya, sí, yo sé. pero estoy con permiso sin sueldo para poder ejercer la función pública. Pero ya llevamos pero sí tenemos unas décadas de catedrático, de docente, ¿no? Sí. Yo me gradué en mi doctorado en el año 1994, más bien dicho, egresé en 1994 y me vinculé inmediatamente a esta universidad de posgrado que en ese entonces era muy pequeñita, ahora se ha consolidado. Claro. Ahora, en ese orden, ¿no? ¿Cuánto cambió la universidad en el Ecuador? Cambió mucho a partir del año 2010, cuando se expide esta ley de educación superior que está vigente. Creo que hay que reconocer, esta ley tiene algunas deficiencias, tiene algunas cosas que están mal hechas, que hay que corregir, y por eso es que hay tantos proyectos que en estos momentos se están discutiendo en la Asamblea, y nosotros esperamos que la Asamblea pueda aprobar antes de que se acabe el primer año de su gestión, porque ha debatido mucho rápidamente estas reformas a la ley. Pero la ley, teniendo algunas cosas que hay que corregir, muchas que hay que corregir, sí tuvo la virtud de poner cierta regulación en un ambiente universitario que antes era caótico, que en las universidades públicas, ante la falta de regulación, produjo estas situaciones de toma de control de las instituciones de educación superior por parte de agrupaciones políticas, que confundieron muchas veces la idea de autonomía, que sirve para investigar, para producir conocimiento, con la idea de soberanía de pequeños castillos cuyos recursos eran apropiados por estas agrupaciones que funcionaban al margen de las necesidades de la educación superior. Y en la educación privada sí tuvimos un ambiente que se caracterizaba por la búsqueda de ganancias, por el lucro de algunas universidades que incluso llegaban, y esto es conocido, a vender títulos donde lo que importaba era que se pague la pensión y no la educación que se daba. Entonces este ambiente desregulado, caótico, sí terminó con la Ley de Educación Superior del año 2010, tanto en la universidad pública cuanto en la universidad particular. Habiendo dicho esto, sí es necesario reconocer que hay demasiada regulación, que hay demasiadas disposiciones que estorban en lugar de ayudar, y que estas disposiciones, algunas de la ley, sí han conducido a una realidad en donde las universidades, teniendo ahora más dinero que nunca, que ha ido creciendo todos los años, más profesores que nunca, que han ido contratando las universidades todos los años, tienen menos estudiantes en el 2016, primer semestre del 2017, que en el año 2012. Esto es paradójico, hay una calidad del gasto deficiente en la universidad pública, y esto hay que regularlo, ¿no? Sí, hay que corregir algunas disposiciones de la ley. 6:55 en Ecuador continental. Este es el marco teórico, el marco jurídico legal. Se puede analizar y todo esto. La pregunta es cómo la academia, cómo la universidad está enfrentando y va a enfrentar todos estos cambios tecnológicos que todos los días aparecen y van renovándose, y todo es tecnología hoy. Bueno, esa es una buena noticia. Las universidades tienen toda la capacidad de asumir eso. De hecho, las universidades deberían ser la plataforma en donde ese tipo de conocimiento y tecnología se distribuya a toda la sociedad. Tal vez una de las aplicaciones más asequibles de la tecnología, por ejemplo, de la información, del uso de Internet, del uso de redes de comunicación que incluso pueden depender de teléfonos celulares, es la educación a distancia, la educación virtual. En este sentido, lo que nosotros sí estamos intentando hacer también es
reformar algunas disposiciones del Consejo de Educación Superior en sus reglamentos que tienen sospechas sobre la educación virtual. La educación virtual puede ser muy buena y además puede abrir el acceso a miles de estudiantes. En este momento tenemos la presencia de muchas universidades de origen extranjero que ofrecen educación virtual y tienen decenas de miles de estudiantes ecuatorianos. Las universidades ecuatorianas no pueden hacer lo mismo porque tienen reglamentos que estorban. Entonces vamos a trabajar sobre esos reglamentos para ampliar el acceso a la educación superior desde educación virtual, que es una manera de aplicar todas estas tecnologías que es muy asequible, y para unos muchachos que tienen 20, 25 años, los que usan educación a distancia son personas que por distintas razones están trabajando, no es difícil. Los recursos que nos brindan internet, los teléfonos celulares, las redes, pueden servir perfectamente para propósitos que no sean solamente de entretenimiento. No es que el entretenimiento está mal, pero son recursos que perfectamente pueden ser usados para la educación. 6:57. Doctor Adrián Bonilla, ¿cuál es el secreto, si cabe el término, de que la Flaxo haya evolucionado casi imaginariamente? Bueno, no solamente la Flaxo, pero esa universidad también. Creo que es básicamente recursos económicos bien usados, ¿sí? Planificación, porque hay universidades que han tenido también muchos recursos y no los han usado de la misma manera. Es invertir en investigación, invertir en biblioteca, invertir en un buen proceso de selección de estudiantes y sí, hacer que esos recursos rindan frutos en términos académicos. Para eso son, en la medida de lo posible, prescindir de lógicas clientelares, demagógicas en las universidades. Eso es lo que necesitamos, que los recursos del Estado ecuatoriano, que los recursos de los estudiantes en las universidades privadas sirvan para la educación, que en un caso, en el de las universidades públicas, no sirvan para hacer politiquería, sino que sirvan para generar mejores recursos para la educación, y en el de las universidades privadas que se inviertan en aquello que los estudiantes están pagando, que se inviertan en eso y no en la producción de ganancias para personas allegadas de la universidad. Porque hay que tomar en cuenta que las universidades particulares, con la Ley de Educación Superior del 2010, ya no tienen dueño. ¿Sí? Son universidades privadas, cierto es, pero no tienen dueños. 6:59. Y la última de mi parte, doctor Bonilla. La Subsecretaría de Educación Superior y el subsecretario, por supuesto, es aquella persona que está sentada en la ciudad de Quito, ahí con su escritorio y todas estas cosas, o es la persona que va a todas las provincias, visita las universidades. ¿Ah? Es las dos cosas. Ahora, por ejemplo, estoy madrugando en la ciudad de Guayaquil. Ah, sí, claro. Pero el que madruga, Dios la ayuda. Así es, muy contento de hacerlo. Es una actividad que requiere tanto sentarse para planificar, sentarse para evaluar, sentarse para estudiar decisiones, documentos, y también, por supuesto, estar en los territorios tomando nota de lo que acontece, dialogando, conversando. Hoy mismo tengo una reunión en la Universidad de las Artes de su comisión gestora, tengo después unas conversaciones con autoridades de la Universidad de Guayaquil, en fin, siempre, o sea, sí, es un trabajo intenso y apasionante, aunque mal pague. ¿Qué concepto le merece a usted esa creación de la Universidad de las Artes? Me parece que estas universidades nuevas, sí, esas universidades que se llamaron hace un tiempo emblemáticas, fueron diseñadas tratando de cumplir un papel estratégico en el país. Unas han sido más afortunadas que otras. La Universidad de las Artes, ciertamente creo yo, es una de las universidades que mejor le ha ido de las nuevas que se han fundado. Primero porque está en una ciudad que históricamente se caracterizó por tener grandes artistas, ¿no?
en el campo de las letras, en el campo de las artes pictóricas, en el campo de las artes visuales y las artes performativas, las del teatro, la danza, en fin. Guayaquil ha sido probablemente la ciudad más vigorosa del país a lo largo de la historia. Luego es una universidad nacional, o sea, está asentada en Guayaquil, pero sirve para todo el país. Y luego tiene esta especialización. Si bien hay algunas universidades en el país que tienen facultades de artes, el tener una universidad que se dedique exclusivamente a esto, que no solamente forme artistas, que forme personas que luego vayan a enseñar arte en la sociedad, es una necesidad nacional. Porque la educación no es exclusivamente el relacionamiento con las ecuaciones, que está muy bien, con las ciencias sociales, en fin, la educación integral supone la posibilidad de desarrollar la sensibilidad creativa de las personas, y esta es una necesidad. Muy bien. Doctor, teníamos una inquietud también porque hemos notado que ya hay una celeridad para las inscripciones de títulos también y registrar en línea con el CERECIT. ¿Ha mejorado mucho este servicio? Sí, ahora las universidades nacionales registran directamente, se les da una clave a las carreras que están autorizadas y una vez que los muchachos se gradúan, inmediatamente se registran. Hay pocos problemas o ninguno con universidades extranjeras de calidad, pero sí es necesario advertir que ha habido algunos problemas de registro de títulos extranjeros de universidades que o no tienen acreditación en sus países o tienen deficientes procesos de educación. Uno de los requisitos para títulos doctorales que se está examinando ahora es, por ejemplo, pasar la tesis doctoral por un sistema antiplagio. Y hemos tenido algunos problemas con algunas universidades, particularmente de un par de países. Entonces, la recomendación sería a las personas que van a estudiar en el extranjero que por favor lean el reglamento de registro de títulos de extranjeros para que sepan qué universidades van a tener problemas y cuáles no van a tener. Las que no están registradas o admitidas por el CERECIT. Bueno, esas también se puede registrar, pero si es que uno no resiste la tentación de ir a una universidad que no está acreditada en su país, digamos una universidad que parece una gran universidad española, pero no está acreditada en España, no va a poder registrar el título. Si uno va a una universidad española también, por ejemplo, y obtiene una maestría en menos de un año, una maestría que dice título propio, esa no va a poder registrar el título, tiene que obtener una maestría, o sea, porque estas maestrías con título propio no son maestrías de a de veras, son maestrías que se otorga cada universidad española, por ejemplo, puede dar, pero que no puede usar ese título como un título profesional ni siquiera en ese país. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se registra y verificar bien que el título de la universidad en donde está estudiando no vaya a tener problemas después. Verificar él mismo, porque las ofertas de educación extranjera siempre le dicen a uno, no se preocupe, somos súper legales. Y el caso es que, siendo legales, por ejemplo, en unas carreras, no lo son en otras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, 7:05. Le agradecemos al doctor Adrián Bonilla. Él es el subsecretario de Educación Superior, que nos ha visitado para hacer conocer a la ciudadanía y particularmente a los bachilleres cómo deben de inscribirse para optar sus estudios en la academia, en la universidad. Gracias. Don Clever, muchas gracias por haber estado aquí acompañándole en la radio, muy contento de hacerlo. Y no se pierda, que le vaya bien. No me voy a... Huancavelica, la H grande de la información.